¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Y cuántos están felices? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Amén. Yo le invito a abrir su Biblia, hermano, en esta tarde, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 20. Me dice amén usted si lo tiene. Vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Mire, pase algunos versículos adelante, en el 11:2 vamos a continuar la lectura. Daniel 11:2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor, y le invito a avanzar unos libros adelante hacia Zacarías. Siga adelante, y antes de terminar el Antiguo Testamento, el penúltimo libro se llama Zacarías. Zacarías 9:13 es de los profetas menores. Todos atentos a la palabra del Señor, por favor. Zacarías 9:13 dice así la palabra del Señor: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Gloria a Dios. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, te honramos, te glorificamos, te damos a ti la alabanza, la pleitesía, el reconocimiento. Tú eres la persona más importante, Señor, que está en este lugar. Queremos adorarte, bendecirte y darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Queremos estar atentos a tu palabra en estos momentos, Padre. Señor, en esta hora derrama un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, profundizar en tu palabra. Señor, comer de esas riquezas, Señor, de esas tremendas verdades que están, Dios mío, en tu palabra. Que este mensaje sea una bendición para nuestros hermanos, y usted sea concediéndome, Señor, la gracia, la unción de tu Espíritu Santo, la autoridad, la humildad y la sencillez para compartir, Señor, esto, y que en los corazones, Dios mío, quede como una semilla, Padre. Gracias. Atamos todo espíritu distractor, todo espíritu de indiferencia, Señor. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, Señor, y declaramos que nuestros corazones son tierra fértil para que tu palabra, Señor, halle cabida y dé fruto para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un gloria a Dios que truene. A ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Reciba su asiento en el nombre del Señor. Y el título de este mensaje se llama El espíritu de Grecia. ¿Alguien lo puede notar un poco extraño? ¿Qué es lo que va a hablar el hermano? ¿Qué tiene que ver Grecia si estamos en Chile? ¿Qué tiene que ver Grecia, Atenas, Tesalónica, si estamos en Temuco, en Padre Las Casas? No tiene nada que ver con nosotros. El otro día yo compartí otro tema que se llamaba Cultura de Reino, y también el título que no captaba mucho la atención, como que no juntaba ni pegaba, pero pudimos estar hablando acerca de varias prácticas que tenemos los hijos de Dios: el amarse los unos a los otros, el orar los unos por los otros, el leer la palabra, que la palabra del Señor tiene que morar en abundancia en nosotros. Y dentro de lo mismo yo quisiera hablar acerca de este tema. Para hablar de este tema, que yo con la ayuda del Señor he podido estudiarlo y desarrollarlo, deberíamos emplear varias sesiones y varios cultos para hablar acerca del espíritu de Grecia y su influencia sobre el mundo entero, y cómo se está infiltrando este espíritu en las iglesias. Y a lo mejor usted no entiende mucho, pero a medida que vayamos en el desarrollo del mensaje, usted va a comprender varias cosas de este espíritu y se dará cuenta de que esta palabra es para nosotros en el día de hoy. Y como le digo, esto debería extenderse a varios cultos para hacer un estudio completo, pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de resumirlo. Y yo quiero pedirle, en el nombre del Señor, que usted coloque la máxima atención y esté clamando en su corazón para que el Señor nos ayude aquí adelante y podamos todos comprender qué pasa con este espíritu de Grecia. La primera iglesia, la iglesia primitiva,
con el poder del Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés. Esa es la iglesia primitiva. Y nosotros venimos de esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Estuvo bajo el gobierno del Imperio Romano. Incluso Jesús, cuando vino a nacer en Belén, ¿cuál era el gobierno que estaba imperando en aquella época sobre todo ese territorio? Roma, el Imperio Romano, el César estaba gobernando toda esa extensión de países, el Imperio Romano, pero solo en el área política, solo en el área de los gobernadores, de los representantes del Imperio Romano, de los representantes del César. Ellos imperaban en aquella época, ellos gobernaban, pero religiosamente y culturalmente los romanos estaban guiados por la cultura que los precedió a ellos, que era la cultura, ponga atención por favor, era la cultura griega. Por eso en los estudios se habla de una cultura greco-romana. Algunos me miran como estamos en clase de historia aquí, pero estamos en la palabra del Señor. Entonces la cultura de la época era la cultura greco-romana, y la cultura de Grecia causó tal influencia que los mismos dioses, las mismas prácticas estaban en el Imperio Romano de la época, y la iglesia primitiva y Jesús en su ministerio terrenal y los apóstoles, los primeros apóstoles de la iglesia, tuvieron que luchar espiritualmente contra el espíritu de Grecia, contra el sistema que imperaba en el ambiente espiritual de aquella época. El espíritu de Grecia estaba cuando la iglesia primitiva fue levantada por Dios. Y así como tenemos ese claro ejemplo en la Biblia, quiero decirle que hoy día, hoy por hoy, la iglesia sigue batallando con un espíritu general en cuanto a la cultura y a muchas cosas que nosotros hacemos cotidianamente, diariamente, pero que vienen del espíritu de Grecia. Y vamos a hablar de este espíritu en esta hora. Lo vamos a desenmascarar y usted se va a dar cuenta de muchas cosas que hace este espíritu en la iglesia. Usted puede ver personajes, usted puede ver países en la Biblia que espiritualmente hoy día se presentan como espíritus. Usted puede ver un personaje que está en Reyes y en Apocalipsis llamado Jezabel. Hoy día en la iglesia está y se ha infiltrado el espíritu de Jezabel. Algún día vamos a hablar de ese tema del espíritu de Jezabel. Un tema muy importante, de orden espiritual. Ahí en Apocalipsis 2:20 se habla acerca de Jezabel. Y Jezabel hoy día en la iglesia es un espíritu que atenta contra el liderazgo, contra los profetas. Así el espíritu de Grecia atenta contra todo lo que es la vida de fe y lo sobrenatural del reino de Dios. Como le digo, la iglesia primitiva y los apóstoles tuvieron que lidiar y luchar contra el espíritu de Grecia. Pablo el apóstol, él sí que tuvo que tener una lucha férrea contra este espíritu. Porque Pablo llegaba a predicar la palabra del Señor, a establecer las iglesias, y llegaban estos tipos del gnosticismo. El gnosis, ¿qué es lo que es el gnosticismo? El conocimiento. Usted puede ver en el centro de Temuco hay algunos panfletos, carteles y afiches de la nueva Acrópolis, la filosofía griega al estilo clásico. Venga y aprenda con nosotros. Es pura nueva era. El gnosticismo moderno. Venga y aprenda con nosotros, charla gratis, vaya. ¿Ha escuchado usted esa palabra, el gnosis? O el gnosticismo. Donde ellos tienen una deidad relativa, que creen que hay Dios, pero así también no puede haber Dios. Pero los griegos amaban el conocimiento, el siempre aprender algo nuevo. Eran gente que todo lo razonaban, que todo lo pensaban en aquel tiempo, en aquella época, que lo único que les interesaba era escuchar algo nuevo, una nueva onda que viniera, una nueva doctrina que viniera. Ellos la tomaban y la hacían suya, porque ellos se juntaban a filosofar, a razonar, a hacer retórica, a estudiar. Y los pensadores de aquel tiempo de Grecia, viene Platón, Aristóteles, Sócrates y todos aquellos grandes pensadores de la historia, vienen de Grecia. Son cultores de la filosofía, que es el amor o la pasión por el saber, por el conocimiento, por la razón. ¿Cuántos están entendiendo hasta este momento? Los apóstoles tuvieron que luchar férreamente con este espíritu que se opone a lo sobrenatural y a lo profético. Los griegos fueron amantes del conocimiento, y hoy en día el espíritu de Grecia está vigente en todo lugar, en los sistemas de educación, en las universidades, en distintos países, y es un espíritu que ejerce su dominio y control sobre el mundo desde terrenos espirituales.
Algunos preguntarán qué tiene que ver este espíritu con nosotros. Tiene mucho que ver. El espíritu de Grecia se está infiltrando en la iglesia, paralizando la fe de muchos cristianos. La iglesia primitiva de los apóstoles tuvieron una lucha continua contra este espíritu y contra todas sus deidades. Era la cultura romana, pero sobre esa cultura estaba reinando este espíritu, el espíritu de Grecia. Y se levantaban las deidades y las prácticas que habían en aquellos tiempos. Usted puede ver Primera, Segunda de Corintios y otros libros y ve que Pablo tuvo esa confrontación espiritual, esa lucha espiritual con este sistema, con esta deidad, con este espíritu, el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia se mete en algunos hermanitos que se ponen incrédulos, porque este espíritu atenta contra la fe. Gente pensante que todo lo tiene que calcular, que todo lo tiene que medir, que todo lo tiene que entender y hay que explicar las cosas. Pero hay cosas que en el reino, quiero decirle a usted, no se pueden explicar. ¿Sabe que a veces Dios trata de una manera bien curiosa con el hombre? Yo me di cuenta una vez que trataba de entender los procesos que Dios me hacía pasar. Hasta que en un momento de oración Dios me hizo entender lo siguiente y me dijo: tú tienes que pasar la prueba y después vas a entender por qué estás pasando eso. Y a veces lo hace así Dios, pero nosotros queremos entender ya lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero Dios quiere que usted pase la prueba, quiere que usted pase el proceso, ese trato duro que a veces tiene Dios con nosotros, y después uno entiende el resultado y después uno dice: ah, ahora entiendo por qué yo tuve que pasar por esto, ahora yo entiendo por qué me vino esto el otro día. Y usted comprende todas las cosas después. Ese es el trato de Dios. Pero a algunos les gusta razonar. Algunos se dejan llevar por la lógica, y la lógica no tiene nada que ver con la fe. Porque Dios, hermano, hace milagros, Dios hace cosas sobrenaturales, Dios hace cosas, aleluya, fuera de lo normal, fuera de lo común. Cosas que no tienen ninguna explicación y que Dios tampoco se va a demorar en explicarle lo sobrenatural a usted, porque no alcanzamos a entenderlo. Solamente tenemos que alabarlo y decirle: gracias, Señor, porque un día yo era pecador, pero tú cortaste mis cadenas, me hiciste libre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque un día yo tenía cáncer, la hermana tenía cáncer y no sé cómo, Señor, estaba desahuciado, desahuciada, pero algo vino, me tocó y yo fui sanado por el poder de Dios. No hay lógica, no hay ciencia, no hay raciocinio humano. Dios está por sobre esas cosas. Pero el espíritu de Grecia se ha metido en la teología de muchos para decir que Dios no sana. No, Dios no sana. Eso fue para la primera iglesia. No, Dios no habla en profecía. Dios no habla, porque eso fue para la primera iglesia y todo lo mandan para atrás. Eso viene del espíritu de Grecia, porque aman y se aferran más al conocimiento humano. Los líderes tienen que entender que la iglesia depende única y exclusivamente del Espíritu Santo de Dios, y que nosotros debemos estar dependiendo del Espíritu Santo de Dios para hacer las cosas. Mire, una definición de este espíritu: el espíritu de Grecia funciona como una estructura rígida, llena de razonamientos y filosofías humanas. Su objetivo es que el hombre sea un Dios que se sustente a sí mismo. Este era el objetivo de los griegos en aquel tiempo, que llegaran a pensar tanto, a razonar tanto, que todo el conocimiento sea de ellos y llegasen a ser un Dios y ellos sustentarse a sí mismos. Hay un pasaje en Colosenses, voy a leer rápido, Colosenses 2, versículo 8, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo pone la diferencia. Está Cristo y están las filosofías humanas. Pero algunos pensantes e intelectuales han querido mezclar estas dos cosas, y no se puede. Amén. Este espíritu limita el pensamiento de los creyentes para que no entren al reino de Dios. Muchas son las costumbres, doctrinas, formas, enseñanzas y prácticas que vienen de la cultura griega y del espíritu de Grecia. Y aquí ponga atención, vamos a empezar a hablar acerca de algunas cosas. Yo le dije que esto es para hablar bastante. Hay bastante tema con esto del espíritu de Grecia, pero vamos a ver solamente algunas cosas. Y yo le pido que ponga atención, porque después vamos a reprender este espíritu. Porque esta es una iglesia de fe, un ministerio de fe, donde no nos vamos a dejar llevar por el intelecto, ni ninguna filosofía ni estrategia humana, sino por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Lo primero fue la filosofía.
El amor por el saber, por la razón, el amor por el conocimiento. Los griegos llenaron el mundo del razonamiento y de la inteligencia humana. Ellos adoraban a una diosa que se llamaba Sofía. En la filosofía ellos adoraban a Sofía. ¿Y Sofía quién era? La diosa del saber, la diosa del conocimiento, la diosa de la sabiduría. En 2 de Corintios 10:5 Pablo dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En una traducción dice el apóstol Pablo: derribando sofismos. Y los sofistas eran unos personajes que adoraban a Sofía y que se juntaban, ¿cierto?, para filosofar. ¿Cuántos están entendiendo? Esto todo tiene que ver con la cultura helénica de aquellos tiempos. Los epicúreos, los estoicos, y también estaban los sofistas. Y Pablo en ese pasaje de 2 de Corintios dice: derribando sofismos, argumentos, filosofías. Porque hay gente llena de conocimiento que a lo mejor va a llegar frente a usted y le va a decir, y le va a empezar a razonar las cosas, y le va a utilizar la lógica, la metafísica para explicarle lo sobrenatural. Y usted, si no tiene el conocimiento bíblico y no tiene la vivencia del Espíritu Santo de Dios, probablemente ese personaje lo deje apagado a usted. Pero usted tiene que llenarse del Espíritu de Dios y llenarse de la palabra y entender la vida del Evangelio, que es una vida de fe. Los griegos, todo tenía que pasar por la lógica, no creían en la resurrección. ¿Cómo puede haber resucitado a alguien? Imposible. Nadie resucita, y se oponían a la resurrección. Y Pablo tiene que decirle a la iglesia en una de sus cartas: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra predicación. Y les habla de la resurrección. ¿Por qué? Por el gnosticismo de aquella época que se oponía a la resurrección. La resurrección hoy día para nosotros es la novedad de vida que tenemos en Cristo. Hemos sido resucitados juntamente con Él, pero la lógica no entiende que usted haya sido cambiado, que usted haya sido cambiada. Pero Cristo nos cambió. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces los sofistas fueron filósofos griegos que se especializaban en la retórica, en la argumentación dialéctica, maestros filósofos y profesionales que elaboraban argumentos complicados. También estaban, como dijimos, los epicúreos, los estoicos y toda la cultura helénica. La filosofía, punto 1. Otro tópico, otro elemento, es la idolatría. Que aún dentro de la iglesia puede haber idolatría. Pablo dice: y la avaricia, que es idolatría. El ser avaro, el querer tener cosas, acaparar cosas, es idolatría. Y los griegos eran los más idólatras de los idólatras. Así que pasó cuando Pablo llegó a Atenas, la capital de Grecia. Vio pero cuadras y cuadras y cuadras de dioses y de deidades y de imágenes. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Todo lo que es idolatría viene de esta cultura greco-romana. De Roma vienen todos los santos de la tradición católica, pero en la esencia todo viene de la cultura de Grecia. Ahí estaba Zeus, ahí estaba Poseidón, ahí estaba Apolos, estaba Baco. ¿Qué otro dios? Eros, Thanatos. Atenas era una diosa, Sofía, Diana, bastantes dioses. Hércules, los dioses del Olimpo, y todas aquellas deidades paganas estaban en todo lo que es la mitología de los griegos, la mitología griega, los dioses del Olimpo. Todo lo que es idolatría viene del espíritu de Grecia y también afecta a la iglesia. Iglesias que hoy le han hecho un altar al hombre, iglesias que hoy le han hecho un altar al dinero y a la prosperidad. Eso es idolatría. El humanismo, ¿sabe lo que es el humanismo? Es una corriente de pensamiento, y el humanismo pone al hombre como el centro de todo y excluye a Dios. Usted puede ver partidos políticos humanistas y todo eso. Y el humanismo pone al hombre como el centro, como lo más importante, y Dios, no existe Dios. No es importante Dios. Y el humanismo también se ha metido a varias doctrinas de la iglesia del Señor. Vamos a ir rápido. El intelectualismo, y aquí me quiero detener. Hay muchos intelectuales que se oponen a la fe, teólogos y gente que tiene estudios sobre estudios sobre estudios, máster, posgrado, supergrado, y tienen varias condecoraciones de sus estudios,
varios reconocimientos. Y el intelectualismo es que el hombre tiene que estar lleno de reconocimientos, de logros y de metas, para presentarse como un hombre que sabe todas las cosas. ¿Cuántos entienden? Una corriente de pensamiento griego que busca solo alcanzar títulos y reconocimiento humano. La razón, según el pensamiento griego, es la que rige el universo y todo el mundo. Hay gente, y hay gente en el liderazgo, yo con toda autoridad quiero decirle a los pastores, que ya no predican la palabra del Señor, que todo lo que hacen, todos los movimientos que hacen, lo hacen para alcanzar la gloria de los hombres, lo hacen para alcanzar el favor de los hombres. Ellos ya no predican la palabra del Señor, ellos ya no están preocupados de las almas, lo único que buscan es el reconocimiento personal, y yo le digo porque eso lo he visto, y eso viene también del espíritu de Grecia que se ha infiltrado a la iglesia del Señor Jesucristo. Mire, el intelectualismo niega todo lo que no se puede explicar, aboliendo el concepto de vivir por fe. Y el justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Aleluya. Pues esto no puede ser explicado por el método científico. El método científico, cierto, es la forma más común de experimentar con las cosas. Y el método científico fue inventado en la cultura griega. ¿Qué le parece? Niega la existencia de demonios, por tanto no habría liberación para la gente. Resiste lo sobrenatural, descarta los dones espirituales y humaniza la palabra del Señor. Esto es el intelectualismo. Hay muchos intelectuales que tienen bastante conocimiento, pero de espíritu están secos, están vacíos. Por eso es importante que usted se llene tanto de conocimiento, tanto del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Otro de los elementos es la belleza y la estética. Dentro de todo esto viene la vanidad sobre los hombres y sobre las mujeres. La estética, la forma, la silueta, todas aquellas cosas, el maquillaje, bendito sea el nombre del Señor. Todo viene del espíritu de Grecia. Óigame bien. Yo no estoy diciendo que usted no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro. Simplemente estoy hablando de un trasfondo. La vanidad de los griegos llegaba hasta lo máximo. Todo esto viene del espíritu de Grecia. El placer por los gustos, por la estética, por los colores, por la forma, por las siluetas, por cómo me veo, por cómo te ves. Todos aquellos adornos y ornamentos vinieron en aquella época y se infiltran en la iglesia, y tenemos a gente vanidosa en el cuerpo de Cristo. Jovencitos sobre todo, que aún no renuncian a su vanidad. ¿Se da cuenta usted? Y mujeres y hermanas que aún no renuncian a su vanidad, que se visten por vanidad, que se arreglan no porque simplemente quieren ir presentables a la iglesia, sino porque quieren impresionar. ¿Cuántos están entendiendo? Esto viene de ahí. El culto al cuerpo. Y la hermana, el hermano que dice que no me gusta como estoy, que no me gusta mi silueta, que no me gusta mi forma, todo ese trasfondo viene del espíritu de Grecia. Y yo, como le dije, no quiero imponer normas ni nada, pero una cosa sé decirle, sobre todo a las hermanas y a los jovencitos también, que se ponen bien pretenciosos, que Dios te ama tal como tú eres. Y hay algo bien simple, que todos tenemos dos ojos, todos tenemos una nariz, todos tenemos una boca, todos tenemos dos orejas, pero ninguno es igual al otro. Ni aun los gemelos son iguales, exactamente iguales. Y eso significa que en la eternidad Dios rompió un molde para hacer una nueva cara, un nuevo rostro. Aleluya. Aún los bebés que están por nacer van a venir con una genética diferente, con un tono de voz diferente, porque esa es la multiforme creación de Dios. Y Dios se enamoró de usted en la eternidad y lo hizo con sus ojitos, con su carita, con sus orejas, sean grandes o chicas, con su nariz, sea grande o pequeña, con su forma de ser, con su cuerpo, sea grande, chico, sea gordo, sea flaco. Dios lo hizo y Dios se enamoró de usted y Dios le ama y dio a su hijo por usted. ¿Cuántos entienden eso? Pero la vanidad del hombre cambia las cosas. Y el hombre ve cuerpos curvilíneos y dice, ella es bonita, ella es fea. Para Dios eso no corre. Para Dios son todos iguales. Para Dios son todos hermosos, maravillosos, creación de su mano, de su espíritu, de su conocimiento, de su omnisciencia, de su omnipotencia. Gloria al nombre del Señor. El culto al cuerpo, la belleza y la estética vienen todo de allá. Las Olimpiadas. En este año vienen las Olimpiadas en Beijing, en China. Las Olimpiadas vienen de Grecia.
Los deportes vienen de Grecia. Pero los deportes no son malos. El básquetbol, bien dice ahí no es malo el deporte. Y es saludable hacer deporte. Pero lo que viene del Olimpo, de las Olimpiadas, es el espíritu de competencia, el competir. Y eso se ha metido en la iglesia, en muchos ministerios que ya no predican la palabra del Señor, que solamente hacen las cosas por competir con el ministerio de al frente. Y el pastor levantó una iglesia, le puso salas anexas, y el otro pastor tiene que ponerse al día también, tiene que ponerse a nivel, y hace un edificio. El pastor arrienda un cine para hacer una iglesia grande, y el otro pastor se muere de envidia, compra una manzana para tener más gente. Y hay ministerio, y que Dios tenga misericordia, hay ministerio aquí en esta ciudad que están en ese espíritu. Yo le podría dar nombre y todo, pero clame mejor. Que están en un verdadero espíritu de competencia, que ya no predican la palabra del Señor, lo único que quieren es competir. Radios cristianas que quieren competir, ministerios cristianos que quieren competir, ministerios evangelísticos, pentecostales, renovados, de todo, están caminando con un espíritu de competencia. Todo eso viene de allá, po. ¿Cuántos están entendiendo este tema? Gloria al nombre del Señor. Entonces todo ese espíritu de competencia viene del espíritu de Grecia. Todas aquellas cosas vienen de allá. El teatro viene de Grecia, la actuación, estas máscaras que se colocaban en aquellos anfiteatros. ¿Y sabe cómo se llamaban los actores? Los actores de Grecia se llamaban upócritas. Upócritos. Así se llamaban los actores. ¿Y qué viene de upócritos? Hipócrita. La hipocresía, ¿de dónde viene? ¿Ve que no era clase de historia? ¿Ve que es la palabra del Señor? Aquí entra un tema delicado. La pornografía, del griego porneia, que ese término simplifica todo lo que tiene que ver con aberraciones sexuales. Y había un dios que era el dios Pomo, que era un dios al cual se le adoraba con todo lo que era la prostitución y prácticas sexuales aberrantes delante de Dios, del verdadero Dios. Y de ahí viene la pornografía, y muchos ministros, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, en especial de los hombres, porque la pornografía fue creada para los hombres en su mayoría. La encuesta es que de 5 ministros que hay, 3 están enredados en el pecado de la pornografía en la iglesia de hoy. Y ese espíritu de pornografía, ¿de dónde viene? Del espíritu de Grecia. Bueno, hay varias cosas. La democracia que tanto algunos dicen, hay que luchar por la democracia, que al final no es democracia, pero no nos vamos a meter en ese tema. Pero el tema de la democracia viene de Grecia. ¿Se da cuenta usted? Y la democracia en muchas iglesias ha reemplazado la teocracia, que es el gobierno de Dios. Y el hombre se junta para hacer reuniones, hacer sesiones, y los hermanos opinan. Y los hermanos opinan del pastor. Es que este pastor, el pastor de turno, no me gusta, se tiene que ir, si no, no le pagamos el sueldo, porque son pastores asalariados, que no trabajan por las almas, trabajan por un sueldo. Y esta democracia, que parece ser tan buena, tan equitativa para todos, ha venido a reemplazar en la iglesia, en el reino de Dios, que es el gobierno de Dios, el gobierno celestial, Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cabeza de la iglesia, aquel que todo lo llena en todo en este lugar, capitán del barco celestial, aleluya, ha sido dejado de lado. ¿Por qué? Porque están los de la junta, que opinan, que dan las reglas, las normas dentro de la iglesia del Señor, y eso no corre para los que viven por la fe y para los que son la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo guía a la iglesia. El Espíritu Santo viene sobre los varones que Dios pone por delante, sobre los hombres, sobre las mujeres de Dios, y Él va llevando adelante a su iglesia. Y si hay alguien que se opone, ese queda de lado. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. Hechos 13 dice, había en Antioquía profetas y maestros, y comienzan a nombrarse algunos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Pablo una vez quería ir a Bitinia, y iban remando, y un varón macedonio le dice, allá necesitamos ayuda en una visión, y el Espíritu Santo los guió, y no pudieron ir allá, tenían las ganas, tenían la fuerza,
Pero el Espíritu Santo los cambió de dirección porque Él es el que gobierna la iglesia, no el hombre. Pero hay hombres, hay personajes, hay pastores, aleluya, que quieren gobernar la iglesia del Señor Jesucristo, que quieren controlar al Espíritu Santo, que lo contristan, y el Espíritu Santo ya no tiene poder para obrar dentro de aquellas iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí, aleluya, gobierna, reina, mora, habita, llena, satura el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor, hermano? Denle un aplauso al Señor. Alabe a Cristo en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Otro espíritu, ya estoy terminando, es el espíritu de farmaqueia. No sé si han escuchado esa palabra, que hoy se traduce a esto, a la dependencia de fármacos y a otros elementos y opciones que tiene el hombre para su salud. En la Biblia Dios le promete salud a usted. Dios bendiga a esos tres que creen que en la Biblia les promete salud para su cuerpo y que Dios hace milagros de sanidad. Y hay una cantidad de cristianos que dependen de fármacos, que su velador se ha transformado en una verdadera farmacia, que tienen desde aspirina, dipirona, y a todos nos habla el Señor, porque a uno también le pasa. Y tenés que tomarte esta pastillita, te va a hacer bien. Ya, está bien. Pero la oración, y ni siquiera la tomamos en el nombre del Señor, la aspirina. Pero este espíritu viene de Grecia, por hermano. La dependencia de métodos humanos para alcanzar la salud. Y el espíritu de farmaqueia tiene a muchos. Es que este espíritu, al comienzo leímos que Gabriel se enfrentó al príncipe de Persia, una potestad, un principado, un gobernador. Pero viene Miguel a ayudarme. Gloria al nombre del Señor. Un arcángel, una jerarquía mayor espiritual. Y al ser este un principado, suelta muchos más espíritus. El espíritu de Grecia suelta muchos más espíritus que se meten a la vida de los cristianos. Y este espíritu es la dependencia de los fármacos, y a veces uno ya está sano y estos fármacos producen efectos secundarios que se quitan con otra pastilla, y esa pastilla le deja efectos secundarios que se quitan con otra pastilla, y ahí está la hermana, ahí está el hermano con las pastillas. Vamos tomando pastillas y nunca oran, y al final del culto los hermanos están: ¿cuántos enfermos hay? Y no pasa nadie, y las carteras, los bolsillos llenos de pastillas, diclofenaco y tantas cosas. Dios tenga misericordia. Por ahí en el bolso andando unos diclofenacos, los voy a botar para echar a correr la fe mejor. O sea, yo le digo, no hay nada de malo en eso, pero depender de eso, ya hay algo que atenta contra la fe, porque este espíritu atenta contra la fe. Podríamos hablar de varias cosas: de la fama, de la cultura del entretenimiento, que eso sí que se ha metido a la iglesia, dígame sí o no. Que hay iglesias ya que son entertainment, que ya solamente quieren entretener a la gente, que ya no predican la palabra, lo único que quieren hacer es bailoteo, sandungueo, samba y canuta con los cristianos, y solamente entretenerse. Y los cristianos buscan la entretención, y cuando llega el momento de la palabra o llega alguien que predica la palabra, se aburren. O van a visitar otra iglesia y resulta que en la iglesia cantan y predican la palabra del Señor, pero no hay nada que los entretenga, no hay nada que los haga saltar, no hay ningún arlequín, ningún payaso, ningún joker adelante que los haga saltar de alegría, que les avive la cueca, que les avive la fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Y llega uno con la palabra y lo tratan de aburrido. ¿Por qué? Porque son gente del entretenimiento, pastores del entretenimiento, pastores animadores, arlequines, bufones. Dios tenga misericordia. Todo eso viene de Grecia y otras cosas que he podido analizar según la palabra del Señor. El narcisismo viene de Grecia, que es el orgullo personal. Una leyenda de un joven que se llamaba Narciso, que se miró en el reflejo de un pozo y se enamoró de él, y entró la soberbia, la autosuficiencia. Y hay muchos que también practican el narcisismo. Yo no más. Y ministros que levantan tremendos ministerios, pero el centro de sus ministerios no es Cristo, son ellos. Lo que se llama megalomanía, que son gente que lo único que persiguen es que la gente los glorifique. Ahí está Benny Hinn, y lo dije, ¿y qué? Ahí está. Él sí que tiene la unción. Nadie puede llegar a tener la unción de él.
Y yo no quiero la unción de Él, prefiero la que tengo, la que el Señor me dio, la verdadera unción. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces todas aquellas prácticas, lo que alcanzamos a mencionar, viene de allá, hermano querido. Y hay mucha gente pensante, mucha gente intelectual. Antes lo habíamos conversado, porque viene algo sobre la iglesia de este tiempo, de esta era. Y es que el intelectualismo y el espíritu de Grecia viene a atentar contra los ministros. ¿Y sabe lo que está pasando? Que ya no se respeta el llamado. Póngame atención, ahora sí que estoy terminando. Ya no se respeta el llamado. Nosotros creemos que Dios llama al hombre. Nosotros creemos que somos llamados de Dios. Dios nos llamó a predicar la palabra del Señor. Los hombres que predican son llamados a predicar. Los hombres que alaban son llamados a alabar. Los hombres y las mujeres, instrumentos que profetizan, son llamados por Dios. Dios los levantó, Dios los ungió con su Espíritu Santo. No importa cómo hayan sido antes, Dios los cambió, Dios los limpió y hizo joyas de ellos. Dios los llamó. Pero hoy día corre más el intelecto y el conocimiento. Los títulos. ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuántas horas estuviste? ¿Cuántos posgrados tienes? ¿Cuántos máster? ¿Y sabe lo que va a pasar? Es que muchas juntas de pastores y de gente, ¿cierto?, a la cabeza de la iglesia, estoy hablando mundialmente, se están juntando para definir lo siguiente, para establecer lo siguiente: que en nuestros púlpitos solamente haya gente profesional, que solamente hayan gente, abogados, mínimo, médicos, o gente que enseñe en las universidades, decanos, magísters. Solamente gente de esa talla, de ese nivel intelectual. Y el nivel intelectual tiene una medida, 80, algunos tienen 10, según las clases y los estratos sociales. Pero solamente los de alto nivel intelectual van a tener permiso para estar en los púlpitos. Solamente los que tengan el tremendo título. Y resulta que muchos varones de Dios que están en sectores rurales, que no saben leer ni escribir, pero resucitan hasta los muertos con la oración que tienen y la unción que tienen, reprenden a los demonios, hombres llenos del poder del Espíritu Santo, que nadie los conoce, niños, profetas de Dios, que están en algunos lugares, mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo, usadas en sanidades y milagros, gente del Espíritu, pero humilde, gente del Espíritu, aleluya, gente que tiene la verdadera unción de Dios, pero son humildes. Dios se ha querido gloriar en ellos. Dios ha querido levantar a los pequeños. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Pablo. ¿Dónde está? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría de este mundo? Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, conocimiento. Pero Pablo dice: ¿dónde están? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces solamente los intelectuales tienen que estar en los púlpitos y muchos van a ser excluidos y marginados, aunque tengan el llamado verdadero de Dios, y van a poner a los carnales a predicar, pero porque tienen título, porque tienen dinero y un alto nivel social, ellos solamente van a predicar la palabra del Señor. Y por eso velamos para que aquí se predique la palabra del Señor y la gente aprenda la palabra del Señor. Y usted también tiene que aprovechar esa bendición, porque el espíritu de Grecia viene a atentar contra la iglesia. Gobierna sobre todo el mundo, sobre todas las organizaciones de educación, pero nosotros tenemos una mentalidad superior y una palabra revelada del cielo que se opone a este espíritu de intelectualismo, de humanismo, de filosofía y de razonamientos. Y le dice al hombre: hay que vivir por fe, creer en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Somos hijos por la fe de Abraham, hombre que salió de Ur de los Caldeos con la orden de Dios, con el mandato de Dios, sin saber hacia dónde iba. Aleluya. Moisés y hombres de Dios que se sostuvieron viendo al invisible, contra toda lógica, contra toda razón. Póngase de pie en el nombre del Señor. Como usted pudo ver, muchas cosas que a lo mejor al mencionar cada uno de los tópicos usted se sintió identificado con algo. Dígame sí o no. Cuando yo estudié este tema, yo me di cuenta que tenía muchas cosas que me impiden vivir por fe, que me impiden creerle a Dios. Pero en esta tarde vamos a hacer una oración especial y vamos a reprender y erradicar este espíritu. El espíritu de Grecia se opone a toda lógica, a todo lo sobrenatural, y te dice: tú no puedes ser sanado.
Dios no te puede levantar. Pero en esta tarde vamos a creer lo sobrenatural de Dios. En esta tarde vamos a orar, vamos a reprender este espíritu y vamos a decretar aquí el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Que Dios levante a sus instrumentos aquí, que comiencen a hablar. Que Dios levante profetas para que podamos oír. Que Dios levante sus instrumentos, aleluya. Y que en sus manos haya sanidad divina para aquel que está enfermo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan esto? Aleluya. Pero en algunas iglesias, quiero decirle, lamentablemente esto ya no corre. Pero bienaventurados son los que están buscando de esto. Los que están buscando la unción de Dios, los dones del Espíritu Santo. Porque, hermano, Dios va a levantar a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Comienza a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tema, Señor. Gracias porque hemos podido compartir, Señor. No ha sido fácil, Dios mío, para mí compartir, Señor, este mensaje. Pero espero que tu Espíritu Santo, Dios mío, haya podido dejar en claro, Señor, esta palabra, Dios amado. Tu palabra dice, Dios mío, tu palabra lo declara, que tú vas a levantar a tus hijos, que tú vas a despertar a tus hijos. Tú harás algo especial, Señor, con tus hijos. Señor, te alabamos, te bendecimos. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Tu palabra dice que tu pueblo será despertado. Señor, despierta a tu pueblo. Mientras muchos, Señor, se han vuelto escépticos e incrédulos, Señor. Mientras muchos hoy no creen en las sanidades. Mientras muchas iglesias se oponen al bautismo del Espíritu Santo. Yo creo, Señor, yo creo con todo mi corazón que tú vas a hacer algo especial, Dios mío, en este lugar. Y con las vidas de aquellos que vienen. Señor, creo que tú vas a bautizar a jóvenes con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, creo que tú vas a levantar profetas, Dios mío, que tú vas a levantar instrumentos, Dios mío, con sanidad y milagro en sus manos. Yo creo, Dios mío, que nos levantaremos contra este espíritu, Señor, y muchos, Señor, mirarán lo que hay aquí y vendrán, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que atente contra la fe de mis hermanos, todo lo que les impida vivir por fe, Señor, toda lógica, Señor, todo razonamiento humano, Señor, de gente que ha dicho no puedo, no entiendo y no se puede, Señor, ven, Dios mío, con un espíritu de fe, Señor. Aleluya. Despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Señor, coloca una espada, Señor, en nuestras manos. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Señor, creemos que tú estás en medio de nosotros. En medio de nosotros tú estás. Levanta este pueblo, Señor. Un pueblo humilde, Señor. Mientras muchos optarán, Dios mío, por el intelecto, la gloria de los hombres, nosotros solamente queremos gloriarnos en ti, en ser portadores de la llama ardiente del Espíritu Santo de Dios, y tener el poder, Dios mío, que tuvo la iglesia años antes, Señor, en épocas anteriores a nosotros. Hombres, Señor, que no tenían conocimiento, Señor, pero que eran llenos de tu presencia. Hombres, Señor, que tenían una comunión contigo. Mujeres que tenían una comunión contigo, Señor, y conmovieron reinos, Señor, conmovieron países con el poder del Evangelio, sin ninguna ayuda ni estrategia humana. Señor, si quisieras tú tomar a alguien, si quisieras tú ver a alguna iglesia, Dios mío, que esté dispuesta, Padre, aquí estamos nosotros, aquí está nuestra vida. Ore al Señor, clame al Señor. Hay una bendición para usted. Dele un tiempo al Señor y pídale: Señor, tómame en cuenta. Señor, trae aquella respuesta, aquello que te estoy pidiendo. Señor, glorifícate. Señor, derrámate de una forma especial. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Señor, tú has prometido vino nuevo. Señor, tú has prometido, Señor, un avivamiento, un derramar de tu Espíritu Santo. Señor, estamos expectantes. Nuestros corazones se abren, Señor, en fe, para recibir, Señor, tu bendición. Aleluya. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Señor, todo espíritu de intelectualismo, de filosofía humana, lo echamos fuera de nuestras mentes.
Todo espíritu, Dios mío, de vanidad en nosotros, lo echamos fuera, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, todo espíritu de farmaqueia, Señor, toda dependencia de fármacos, lo echamos fuera, Padre. Y en esta hora decretamos salud, Dios mío, para todas las enfermedades, Señor. Yo soy sano, Padre amado. Soy sano de todas mis dolencias, porque tú al madero de la cruz llevaste, Señor, todas las enfermedades, todas las dolencias, Señor, aleluya. Padre amado, declaramos, Señor, en este lugar el gobierno de tu Espíritu Santo. Señor, la democracia fuera, la opinión de los hombres fuera. No vale, no sirve, no prevalece, no permanece. Aquí gobierna, aquí manda tu Espíritu Santo, Señor. Padre amado, toda pornografía, Señor, toda pasión desenfrenada en los jóvenes, Señor, y señoritas en este lugar, y matrimonio, Señor, lo echamos fuera, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de competencia, Dios mío, de competir con mi hermano, de ser mejor que mi hermano, de ser mejor que mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre amado, y buscamos el bien del otro, Dios, antes que el nuestro, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu de soberbia, Dios mío, todo espíritu de humanismo, Señor, lo echamos fuera, y al espíritu de Grecia le decimos fuera, mientras está inundando, infectando a mucho pueblo de Dios. Nosotros aquí no le damos entrada. Fuera, te vas fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, derrama tu bendición, Señor, bendice. Padre, bendice, Dios mío, a los niños que sean criados en el temor de Dios, con los valores, con los principios más altos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¿Cuántos entendieron la palabra del Señor?